Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de tres principios fundamentales del derecho constitucional argentino: la legalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad. Y vamos a tratar de aplicar en un caso este test de proporcionalidad para que vean cómo se puede resolver dicho caso. Bueno, lo primero que nosotros vamos a tener que ver cuando hablamos de estos principios es qué significa cada uno. En primer lugar, tenemos este principio de legalidad, que este principio de legalidad va a actuar, o mejor dicho, se va a basar en toda actuación del Estado. Y que cuando hablamos de actuación del Estado, es decir, toda acción, toda expresión de voluntad del Estado, y dicha expresión de voluntad, dicha actuación va a tener que estar fundada, va a tener que estar basada en una norma previa que sea escrita y válida. ¿De dónde surge este principio de legalidad? Bueno, este principio obviamente va a surgir de la Constitución Nacional Argentina, expresado en el artículo 19, que va a decir en una parte que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella lo prohíbe. Por lo tanto, es por eso que tiene que haber una norma que sea previa, escrita y válida. Cuando se refiere válida es que sea llevada a cabo por los mecanismos correspondientes. Después, otro de los principios va a ser el de razonabilidad. El principio de razonabilidad, obviamente, como lo dice la palabra, va a estar basado en la razón. Por lo tanto, todo lo que sean las leyes y los actos que lleve a cabo el Estado no van a tener que ser arbitrarios, sino que van a tener que tener una justificación que sea racional, que sea lógica, se debe buscar un fin que sea de carácter legítimo, toda voluntad, toda expresión de voluntad, todas leyes, todos actos deben estar fundadas y no tienen que ser ni desmedidas ni irracional. Después, el otro principio es el principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir proporcionalidad? Bueno, que todas las medidas que lleve a cabo el Estado tienen que ser adecuadas, tienen que ser necesarias, tienen que ser proporcionales a el fin que persiguen. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que toda acción, toda medida que realice el Estado, sí o sí tiene que cumplir el fin que persigue y no se tiene que exceder de dicho fin. Ante esto, nosotros lo que vamos a abordar es la figura del test de proporcionalidad. Este test de proporcionalidad va a ser un método, una herramienta que van a tener los jueces para evaluar si una ley o una acción llevada a cabo por el Estado limita o va en contra de un derecho fundamental y si está justificado eso. Ante esto, este test, nosotros lo vamos a tener que basar en tres subprincipios. Recuerden que la idea justamente de esta herramienta, de este método, es ver si el Estado, al limitar un derecho fundamental, es justificado ese derecho fundamental limitado. Y para eso se va a tener que basar en estos tres subprincipios. Uno va a ser el de idoneidad o adecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida que nosotros vamos a llevar a cabo, mejor dicho, la medida que el Estado va a llevar a cabo, sí o sí tiene que alcanzar para lograr el fin que se persigue. O sea, tiene que ser, o mejor dicho, tiene que servir para lograr un objetivo válido. Como hablamos anteriormente, no se puede exceder. Sí o sí tiene que alcanzar el fin que se persigue. Después está el de necesidad o minimización. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que, o mejor dicho, el Estado tiene que llevar a cabo o tiene que tomar la medida menos restrictiva para poder lograr ese fin que busca. Cuando hablamos de medida menos restrictiva, obviamente va a ser la medida que menos daño cause, que menos afecta al derecho. Y después otro de los subprincipios va a ser el de proporcionalidad en sentido estricto. ¿Qué quiere decir esto? Y un poco retoma todo lo que vinimos hablando, que esta medida tiene que ser equilibrada, tiene que ser justa, no tiene que causar un perjuicio mayor al beneficio que puede causar. Acuérdense que estos principios van de la mano. El principio de proporcionalidad y razonabilidad
van de la mano en la práctica. Por lo tanto, lo que nosotros ahora vamos a hacer es, vamos a tratar de abordar un caso práctico y ese caso práctico lo vamos a analizar eh, uno por uno, los puntos, y vamos a ver cómo se aplicaría este test de proporcionalidad y qué pasaría. Bueno, este caso práctico lo que plantea es que en el año 2019 fue sancionada en la provincia de Buenos Aires por su legislatura provincial la ley número 15.143, denominada Ley Antimotochorros. La misma busca combatir el delito de motochorros en lo largo y ancho de la provincia al limitar la circulación de dos personas en una misma moto en ciertas zonas y horarios. Es decir, que la legislatura provincial va a ser una ley provincial que lo que va a buscar es restringir que dos personas circulen en una misma moto en ciertas zonas y en determinados horarios. Bueno, lo que primero vamos a tener que hacer y detectar es qué tipo de ley es. Bueno, qué tipo de ley es, qué derecho restringe. Acá, como lo planteamos, va a ser una ley provincial que va a emitir esta legislatura provincial. Y acá un poco también lo podemos aplicar con otro principio, legalidad. Tiene que estar en una norma previa y escrita y válida. En este caso, sí va a haber una norma que sea previa y escrita y válida. Bueno, acá, ¿qué derechos restringe esta ley provincial? Bueno, el derecho a circular libremente. También lo podríamos pensar con este derecho de igualdad ante la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente va a restringir la circulación de personas en moto, que sean más de dos en una moto, en determinadas zonas y en determinado horario, por lo que se podría dar una discriminación, por así decirlo, potencialmente. Entonces, bueno, en primer lugar está la legalidad, está la norma escrita, está la legalidad. Después, cuando nosotros empezamos a aplicar este test de proporcionalidad, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿esta medida es adecuada para alcanzar el objetivo, el fin que busca, el fin que persigue? Entonces nosotros vamos a tener que buscar, bueno, ¿cuál es el objeto de esta ley? Bueno, el objeto de esta ley es combatir los delitos, bajar los delitos, restringiendo la circulación de dos personas en la moto en determinadas zonas, bueno, etcétera. Entonces nosotros tenemos que decir, tenemos que detectar el objetivo. El objetivo va a ser combatir los delitos. ¿Listo? ¿Cuál es la medida adoptada? En este caso, prohibir la circulación de dos personas. Bueno, podríamos decir a priori que podría ser idóneo. Podría pasar también esto, ya que la mayoría de los delitos, como una argumentación del Estado, podría decir que es idóneo porque la mayoría de los delitos de motochorro siempre son dos personas en un moto. Podríamos decir a priori que se cumple el objetivo, el fin se puede cumplir con esta norma. Pero cuando seguimos analizando, tenemos que preguntar, che, pero ¿no hay medios menos lesivos para lograr este fin y este objetivo? Yo no puedo tomar otras decisiones, otras posturas, no hay alternativas. Y sí, ahí nosotros vemos que va a haber otras medidas posibles, como que más patrullajes, cámaras de vigilancia, hacer más controles vehiculares, que haya más policías de prevención en la calle. O sea que se puede tomar otro tipo de medidas. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar, bueno, acá nosotros vamos a restringir derechos de todas las personas que poseen motos a poder circular. Y tenemos que pensar que hay gente que la usa, que no lo usa con fines delictivos, sino que las usa porque tiene que trabajar, porque tiene que transportarse. Eh, y ahí ya abrimos el abanico de esta norma y la postura que puede tomar la provincia. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que decir es, bueno, che, se podrían haber tomado otras alternativas que son mecanismos menos invasivos y lesivos. Entonces podemos ver que falla este punto porque se podrían haber tomado esas medidas menos restrictivas. ¿Y qué puede pasar en este caso? Bueno, si se puede llegar a, si una persona presenta, como nosotros vimos,
la declaración de inconstitucionalidad, se podría llegar a dar y declarar inconstitucional si se analizan estos puntos. Pero sigamos que sigue. Otra de las cosas que nosotros habíamos visto es que tenemos que analizar el tema del beneficio. ¿Este beneficio va a superar el daño que causa? Y yo diría que la afectación de la libertad va a ser amplia de la libertad de circular. ¿Por qué? Porque es en todo el territorio de la provincia, determinadas horas, determinadas zonas. Va a tener tintes medios discriminatorios. Porque claramente se va a afectar a las personas de medios recursos. Y nada, este beneficio de disminuir delitos no está claramente demostrado. Ni tampoco es seguro que se logre con esta medida. Entonces, por lo tanto, nosotros podríamos decir que esta medida se puede considerar desproporcionada si estos perjuicios superan los beneficios. Entonces, nosotros entendemos que aplicando el test de proporcionalidad así rápidamente, que esta ley número 15.143 es desproporcional, ya que van a existir medios menos restrictivos que van a afectar injustamente a estas personas que no cometen delitos. O sea, va a ser discriminatorio, arbitrario. Se pueden ver otras alternativas cómo hacer que se cumpla esto como vimos anteriormente. Entonces, basados en este test, podremos decir que si bien es verdad que la norma presenta legalidad porque está escrita, formal, después ya podríamos discutir si es razonable y proporcional, como vimos que no es tan proporcional y por lo tanto, si alguien declarara la acción declarativa de inconstitucionalidad, basados en este test, los jueces podrían decir que esa norma va a ser inconstitucional.